En la isla artificial de Itagami, situada en el Océano Pacífico, un lugar donde criaturas sobrenaturales conviven pacíficamente con los humanos, existe una entidad que muchas organizaciones temen, Akatsuki Kayu. Circulan rumores sobre la presencia del cuarto progenitor, un vampiro inmortal que se cree no está afiliado a ninguna facción, sin linaje claro y sin nadie lo suficientemente poderoso para controlarlo. Lo llaman una leyenda viviente, una pesadilla capaz de enterrar a toda una nación si no se le controla. Aunque estos rumores no están confirmados, la organización Rey León, una agencia especializada en manejar amenazas sobrenaturales, no toma este peligro a la ligera. Ellos inmediatamente envían a Yukina Himuragi, una talentosa chamán de espada de la organización, a Itagami para monitorear secretamente a Akatsuki Kayu, a quien sospechan es la encarnación del cuarto progenitor. La misión de Yukina es clara: si el objetivo muestra algún comportamiento dañino, ella debe eliminar la amenaza de inmediato. Mientras Yukina comienza su misión, Kayu intenta vivir como un estudiante de secundaria normal. Sin embargo, durante un paseo casual por los terrenos de la escuela, accidentalmente ve a Yukina atándose los cordones de los zapatos. En ese breve momento, ella aparece ante los ojos de Kayu como una entidad con rasgos demoníacos, despertando sus instintos vampíricos y provocando una reacción fisiológica característica. Aunque inmediatamente se da la vuelta, esa reacción no pasa desapercibida. Después de regresar a clase, Kayu se da cuenta de que no tiene motivación para seguir estudiando, especialmente cuando su amigo cercano, Asagi Eiba, está ausente, haciendo que el ambiente se sienta más vacío. Otra amiga viene a charlar brevemente antes de irse rápidamente, dejando a Kayu solo con tareas sin tocar. Incluso su billetera ahora está vacía, dejándolo inseguro sobre cómo manejar el almuerzo de mañana. En su camino a casa, Kayu de repente siente que unas miradas extrañas lo siguen. Entra en un supermercado cercano, fingiendo hacer compras mientras revisa a su alrededor. En la salida, su mirada se encuentra con Yukina Himuragi, la nueva estudiante de la Academia Sekai, a quien había visto esa mañana. Tan pronto como ella ve a Kayu, asume inmediatamente una postura defensiva, reaccionando como si se preparara para enfrentar a una criatura que necesita ser eliminada. Kayu mantiene la compostura, pretendiendo no entender lo que está pasando, ocultando hábilmente su identidad. Después de que Yukina sale de la tienda, dos estudiantes más se acercan a ella con actitudes inapropiadas. Kayu, que está parado no muy lejos, observa la situación en silencio. Rápidamente nota el brazalete especial en la muñeca de Yukina, un artículo típicamente usado para sellar poder. Cuando los dos comienzan a cruzar límites, Yukina responde fríamente con una corriente eléctrica, lo que hace que uno de ellos revele su forma de ser mitad humano, mitad bestia, que pertenece a una especie que requiere gestión estricta. El otro usa magia para crear energía caótica, activando el sistema de seguridad en la isla Itegami para emitir una señal de alerta. Para evitar la escalada, él invoca una bestia espiritual usando Kense Magic, un caballo de batalla capaz de causar una gran destrucción. Yukina inmediatamente desenfunda Schneewalzer, su lanza hecha a medida, lista para el combate. La batalla estalla violentamente en medio de un denso humo y magia espesa. Con un solo golpe, neutraliza a la criatura invocada y se acerca al controlador con la intención de eliminar la amenaza de inmediato. Kayu de repente se interpone, deteniendo a Yukina de actuar. Aunque claramente muestra su descontento, después de escuchar lo que Kayu tiene que decir, ella temporalmente guarda su arma y se retira del área. Esa noche, mientras caminaba cerca del área residencial, Kayu encuentra accidentalmente una billetera. Al revisar los documentos dentro, se da cuenta de que pertenece a Yukina. La imagen de su cabello plateado y ojos fríos de repente aparece en su mente, sacudiendo sus pensamientos. Especialmente al pensar en ella, la cuarta línea de sangre dentro de él comienza a surgir, seguida de la reacción familiar de una especie que no pertenece al mundo humano. Itagami, la isla artificial en el Océano Pacífico, es donde las criaturas no humanas residen legalmente bajo un sistema de leyes separado. La Academia Sekai fue establecida para entrenar a las jóvenes generaciones a adaptarse a este entorno único. Aunque Akatsuki Kayu intenta vivir como un adolescente normal, no puede ocultar su verdadera naturaleza, la encarnación del cuarto progenitor, una criatura conocida como el vampiro más fuerte de la historia. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, Yukina Himuragi aparece de repente y le pide a Kayu que le devuelva la cartera que se le cayó. Sin embargo, él no cumple de inmediato, queriendo saber por qué ella siempre lo sigue. Aunque Yukina le advierte con un gesto llevándose la mano a la espalda, la situación se vuelve incómoda cuando su estómago hambriento delata su seriedad. Kayu devuelve la cartera mientras sugiere un intercambio por una comida en un restaurante de hamburguesas cerca de la escuela. Mientras come, Yukina revela que viene del Bosque de los Perdidos, un lugar conectado con la organización Rey León, una fuerza secreta especializada en tratar desastres mágicos y amenazas sobrenaturales globales. Bajo el título de chamán de espada, fue enviada a vigilar a Kayou, sospechando que posee un poder más allá de los límites de control. Según la evaluación de Yukina, Kayu podría estar ocultando un plan peligroso.
Mientras tanto, él aún no puede explicar por qué está siendo vigilado de cerca, ni entender por qué la gente siempre lo asocia con el título de progenitor. Cuando Yukina menciona la primera vez que reveló sus habilidades, Kayu intenta recordar esos recuerdos, pero de inmediato experimenta un dolor intenso en las sienes, haciendo que todos los recuerdos de ese periodo sean confusos. Aunque se ha vuelto un poco más abierta, Yukina sigue manteniendo su distancia, declarando estar lista para actuar si Kayu realmente se convierte en una amenaza. Sin responder, él se va en silencio, diciendo que irá a la biblioteca para aprender más. Yukina no regresa, ya que su misión requiere que siempre permanezca al lado del sujeto bajo vigilancia, sin importar las circunstancias. La campana suena en todo el recinto escolar. Kayu de repente se da la vuelta, sus ojos llenos de algo difícil de expresar. Camina lentamente hacia Yukina, luego inesperadamente se arrodilla como si le estuviera confiando algo en secreto. Yukina permanece quieta, su expresión es una mezcla de duda y confusión. En ese breve momento, su silueta se disuelve gradualmente en la brillante luz del atardecer, dejando en el corazón de Kayu un silencio que no puede expresarse con palabras. En una tranquila tarde en la sede de la organización del Rey León, donde se entrenan guerreros de élite en el mundo de la magia, Himuragi Yukina es convocada con urgencia para recibir una nueva misión. Al llegar, ella recibe una fotografía extraña. Contiene el retrato de un chico de secundaria con un comportamiento tranquilo, ojos fríos que albergan algo misterioso, llamado Akatsuki Kayu, identificado como el cuarto progenitor, el vampiro más fuerte de la leyenda. Yukina está sorprendida porque su apariencia y aura coinciden completamente con el tipo de persona que le atrae inconscientemente. Acompañando la misión hay un arma especial, Sekiru, una lanza de nivel 7 específicamente diseñada para eliminar poderosas criaturas mágicas. Bajo el título de chamán espada, Yukina está asignada para vigilar a Kayu en la isla de Itagami. En caso de que descubra señales verdaderamente peligrosas, tiene la autoridad para actuar, incluyendo el asesinato si es necesario. En ese mismo momento, en toda la Academia Seikai y la ciudad isleña, hay un alboroto acerca de una persecución de una criatura mágica que ocurre en un área residencial. Los rumores se difunden rápidamente, creando una atmósfera tensa que lo envuelve todo. Al mismo tiempo, los exámenes semestrales están llegando a su fin, manteniendo ocupados a los estudiantes, incluyendo a Kayu, aunque no esté particularmente interesado en estudiar. En una tarde calurosa, justo cuando Kayu entra al dormitorio, se encuentra inesperadamente con Yukina. Ella ha estado esperando afuera durante mucho tiempo, esperando a que el personal de entrega termine de organizar sus pertenencias en su nueva habitación. Cabe destacar que la nueva habitación de Yukina está justo al lado del apartamento de Kayu, una coincidencia que lo hace sentir algo incómodo. Por dentro, la habitación aún luce vacía, evidencia de que ella se acaba de mudar y aún no se ha asentado. En clase, un profesor destacado llamado Minami Anatsuki, aparentemente un profesor de inglés pero en realidad un mago de alto nivel, se acerca a Kayu. Ella conoce bien su verdadera identidad y no duda en mencionar directamente el reciente incidente de derramamiento de sangre en el centro comercial, un fenómeno considerado como un signo del despertar de un vampiro de alto nivel. Cuando Kayu parece no saber nada, cambia de tema advirtiendo sobre la organización del Rey León. Aunque no expresa claramente la razón, Natsuki parece no gustar de los de esa organización y aconseja a Kayu mantener distancia de Yukina, la representante de la fuerza opuesta. Ignorando el consejo, Kayu Akatsuki aún lleva a Yukina a Magi de compras. Con su expresión seria familiar, Yukina observa cada dispositivo en el supermercado como si fuera una herramienta potencialmente peligrosa. Kayev solo puede permanecer en silencio ante esta reacción rígida. Claramente, Yukina aún no está acostumbrada al ritmo cotidiano de la vida dentro de la comunidad humana. De regreso, una mirada extraña pasa sobre Yukina, tensando momentáneamente la atmósfera. Al llegar al complejo de apartamentos, se encuentran con Nagisa, la hermana menor de Kayev. Después de un breve saludo, a Yukina se le informa que estará en la misma clase que Nagisa y recibe una invitación para cenar en su casa. En ese cálido espacio, Yukina se siente incómoda en el ambiente familiar, mientras Kayev se hunde en viejos recuerdos de cuando era una estrella del baloncesto, una época en la que tenía el título de jugador más valioso, pero luego lo perdió todo debido al orgullo excesivo. Cuando termina la comida, Kayev sale de casa para comprar más suministros. Al regresar, se sorprende al ver a Yukina de pie en silencio bajo la lluvia, con el uniforme empapado y oscuro, lo que hace que la imagen frente a él sea difícil de olvidar. Aunque entiende que su misión requiere que siempre esté a su lado, Kayev le recuerda amablemente sobre la necesidad de prepararse mejor si desea continuar con la vigilancia. Mientras continúan caminando, él inicia una conversación para conocer mejor a Yukina, desde su ciudad natal hasta sus intereses. Al pasar por una máquina de garras, ella reacciona fuertemente ante la imagen de un oso de peluche con el emblema de su antigua escuela. Viendo esto, Kayev se arriesga, esperando darle un pequeño regalo. En ese momento aparece Minami Natsuki, la profesora que también es supervisora de Yukina. Sin tiempo para pensar, Kayev agarra la mano de Yukina y la aleja del lugar.
Esa acción apresurada parece sentar la primera base para situaciones impredecibles entre los dos. En otro desarrollo, cuando ambos se acercan a un área inestable, Yukina detecta inmediatamente un Kens que emite un feroz poder mágico adelante. Reconociendo esto como una amenaza de alto nivel, ella saca a Schneewalzer, lista para la batalla. Kayev intenta seguir, pero es detenido ya que no tiene permiso para participar en misiones clasificadas, bajo nivel de control especial. Yukina deja un mensaje sobre Nagisa, luego sin dudarlo se lanza al tren que se mueve rápidamente por la ciudad. En medio del paisaje de incendios furiosos a ambos lados, Yukina se acerca al punto caliente. El ser invocado aparece claramente en el denso humo, un Kens con formidable energía. A su lado está un mago anciano, el controlador directo, cuyo rostro exuda experiencia junto con signos de vitalidad agotada después de una batalla feroz. El Kens ataca, invocando un brazo gigante con la intención de destruir todos los obstáculos delante de él. Sin embargo, el golpe no alcanza su objetivo y solo hace que el tren se sacuda violentamente, inclinando muchos vagones y creando una escena caótica. Yukina sube rápidamente para observar, descubriendo que la mano invocada está siendo contrarrestada por una fuerza invisible, causando que el Kens sufra daños serios, cayendo y escupiendo sangre. Inmediatamente después aparece una tercera persona. La intención asesina que emana de ojos fríos y un rostro rígido señala peligro. Yukina se acerca con la intención de mediar. Sin embargo, el oponente ya ha sacado su espada y pretende acabar con el mago herido. El recién llegado es un hombre. Mientras baja su espada, Yukina se apresura a bloquearla en el momento decisivo. Los ojos del hombre cambian de dirección repentinamente cuando reconoce Schneewalzer, la lanza que simboliza el poder del Rey León. Consciente de la verdadera fuerza de la chica, se acerca de inmediato, lanzando una serie de técnicas, obligando a Yukina a utilizar todas sus habilidades para responder. Ella contraataca con precisión, apuñalando repetidamente el cuerpo del oponente, pero todos los esfuerzos fallan en hacerle flaquear. Un desarrollo inesperado ocurre cuando Tati, la asistente de Mail, aparece, creando dos brazos gigantes más, usándolos como entidades vivas para atacar a Yukina. Solo una mano es suficiente para hacerla tambalear. Cuando llega la segunda, la situación se vuelve aún más desfavorable. En medio de la presión de todos lados, un pensamiento aparece de repente en la mente de Yukina. Si no puede regresar, ¿qué le pasará a Kayev? De repente, un golpe feroz desde lejos desgarra ambas manos convocadas, seguido de una poderosa ola de vibración. Desde dentro del humo aparece Kayu, sus ojos brillando, mostrando claramente signos de despertar. Mail detiene temporalmente sus acciones, claramente percibiendo el inusual poder mágico del oponente. Los recuerdos del cuarto progenitor surgen, haciéndolo comenzar a estar cauteloso. Sin perder la oportunidad, se lanza activamente, queriendo verificar el verdadero poder de quien una vez fue considerado una leyenda. La batalla continúa, con el equilibrio inclinándose gradualmente hacia Mail. Kayu, a pesar de sus esfuerzos por resistir, aún no puede cambiar el rumbo. Sin embargo, en el momento crucial, una corriente de energía primordial desde lo más profundo de su cuerpo estalla, rompiendo todas las barreras. Su apariencia cambia por completo, el poder se extiende, haciendo que el espacio circundante parezca congelarse. La verdadera batalla comienza desde ese momento. Bajo la tenue luz de la mañana del día siguiente, el aire en el lugar de la explosión de la noche anterior aún llevaba el fuerte olor a quemado. La policía había acordonado toda el área, llevando a cabo una investigación urgente. El incidente causó que más de 20.000 hogares perdieran electricidad, aunque 10.000 de ellos fueron rápidamente restaurados. Los daños ascendieron a aproximadamente 50.000 millones de yenes, una cifra que haría sentir mareado a cualquiera que la escuchara. Todo se originó a partir de la feroz batalla entre entidades que poseen poderes muy por encima de las capacidades humanas. En el momento en que Yukina consideró seriamente reportar el incidente, dejó de lado esa intención al recordar cómo Kayu había arriesgado el peligro para protegerla. Esa acción la hizo sentir algo confundida, así que eligió quedarse en silencio. Para mitigar las consecuencias, citaron defensa propia para justificar su anterior arrebato. En el área de la estación de tren, el incidente de la explosión causó que el ferrocarril suspendiera temporalmente las operaciones, afectando los horarios de muchas personas. En una breve conversación entre Yukina y Kayu, ella mencionó que el rayo de anoche no fue comandado por Kayu. Aunque heredó el poder de Shinzou, su control sobre él seguía siendo imperfecto, especialmente cuando se enfrentaba a una entidad que encarnaba a Kana como la manifestación del poder que se niega a someterse. En condiciones normales, Kayu podía mantener la estabilidad de esta corriente de poder. Sin embargo, una vez abrumado por otra entidad Kana, las cosas fácilmente se salían de control. La causa raíz quizás provenía del hecho de que él era un vampiro que aún conservaba su pureza, nunca habiendo tomado la sangre de nadie. Mientras la conversación entre Kayu y Yukina aún continuaba, Gayu apareció de repente. Sus ojos agudos rápidamente examinaron la peculiaridad en Yukina, emitiendo así una advertencia de que Kayu debería tener más cuidado en la escuela.
En ese momento, Asagi vino a buscar a Kayu para preguntar sobre el incidente de la noche, mientras también se preguntaba sobre la chica que había estado a su lado cuando sucedió. Pronto, los rumores se extendieron por toda la escuela cuando una nueva estudiante con una apariencia llamativa se transfirió. La atención se centró de inmediato en Kayu, con numerosos estudiantes masculinos expresando interés y queriendo saber más sobre esa chica. El alboroto continuó hasta que la profesora Natsuki entró en el aula llamando a Kayu a la oficina después del almuerzo. La acompañaba esa nueva estudiante. En la oficina del profesor, otro estudiante se acercó inesperadamente, tratando de investigar la relación entre Kayu y Asagi. Él solo afirmó que no eran más que amigos cercanos. En ese momento, Asagi estaba cerca, rompiendo en silencio el informe de Kayu. Natsuki continuó presentando pruebas sobre la explosión anterior, incluyendo fotografías de las víctimas. Algunos estaban en comas, mientras que los presuntos cazadores de demonios aún no habían sido capturados. Dado que Kayu podría ser elegido como el próximo objetivo, ella solicitó que él absolutamente no saliera de casa por la noche. Antes de irse, Natsuki regresó a Yukina, el oso de peluche perdido. Después del caos, Yukina comenzó a sintetizar los extraños detalles sobre la chica que habían encontrado. A partir de su agudo juicio, determinó que el oponente no era un humano corriente, sino un producto de biotecnología avanzada. Las pistas sobre la tercera persona que apareció al mismo tiempo que Kansai y Kensu fueron atacados también fueron objeto de sospecha por parte de Yukina. Aunque había investigado muchas áreas alrededor de la isla Itagami, la intuición llevó a Yukina a un lugar más remoto, un sitio al que pocas personas prestaban atención. Kayu inmediatamente contactó a Asagi para localizar datos clasificados. Gracias a sus habilidades superiores en ciberseguridad, Asagi descubrió rápidamente las coordenadas de una instalación de investigación oculta detrás de una barrera aparentemente relacionada con la entidad artificial. Yukina decidió investigarlo. Aunque inicialmente no quería que Kayu la acompañara, aceptó con la condición de que si la situación se complicaba, él debía retirarse inmediatamente. Ambos se dirigieron hacia una estructura abandonada en un área olvidada. Después de romper la engañosa barrera exterior, apareció la puerta real, abriendo el camino hacia el área central. Dentro había un vasto laboratorio. Aquí, numerosas entidades artificiales estaban siendo mantenidas en hibernación o encarceladas, un descubrimiento que hizo que Yukina estuviera aún más segura de que el incidente albergaba muchos más elementos peligrosos de lo que habían pensado. Desde el lado opuesto, una chica idéntica a la que habían conocido la noche anterior apareció de repente, junto con una advertencia sobre un peligro inminente. Ella reveló que la isla Itagami enfrentaría el riesgo de ser completamente sumergida, ya que la organización detrás de esta instalación había alcanzado un poder más allá de la imaginación, un poder relacionado con el tesoro eterno. La chica clonada fue un producto directo de ese proceso cuando Kensei usó a Kensou como anfitrión para implantar energía destructiva en su cuerpo. Sin embargo, como el cuerpo artificial no podía resistir mucho tiempo, se vio obligada a absorber la fuerza vital de los demonios derrotados para prolongar su vida. La conversación rápidamente se convirtió en una fuerte discusión entre ambas partes. Kayu, incapaz de mantener la compostura, dio un paso al frente para expresar su enfado. Del lado enemigo, alguien vinculado a la organización apareció, pero esta vez sin ocultar su propósito. Invocaron una entidad llamada Shoyeti, una criatura demoníaca con un poder enorme. Inicialmente, Yukina subestimó al oponente, atacando directamente, pero fue contrarrestada de inmediato. A pesar de usar su habilidad con la lanza para crear presión, se dio cuenta de que toda su magia y ataques estaban siendo anulados. La verdad reveló que el oponente estaba usando una habilidad especial llamada habilidad de resonancia, la capacidad de anular magia y penetrar todas las formas de defensa. En un instante, Yukina fue derribada, incapaz de reaccionar a tiempo al hacha que caía. En ese preciso momento, Kayu se apresuró, usando su cuerpo para protegerla de cualquier daño. La sangre del corte salpicó, formando un charco rojo en el frío suelo. Después sacó el hacha y lanzó un golpe fatal. El cuerpo de Kayu se desplomó. Las heridas eran tan graves que su cabeza casi se separó de su cuerpo. En manos de Yukina ahora, Kayu solo tenía una cabeza sin vida, una escena que conmocionó profundamente su corazón, mientras las fuerzas oscuras se preparaban para continuar su viaje destructivo. En el servidor de Asagi se emitió una alerta urgente cuando el sistema detectó a 2 intrusos con un poder equivalente al de un ejército entero acercándose a un área crítica. En ese momento, Kayu se despertó después de la feroz batalla. Todas las heridas en su cuerpo desaparecieron gradualmente de manera milagrosa, y la sangre también se restauró en su cuerpo como si una mano invisible estuviera manipulando la vida misma. Las caras de Yukina y Kanon mostraban claramente asombro al presenciar la capacidad de recuperación más allá de la imaginación que Shinizuka o Kayo Akatsuki, el cuarto progenitor, poseían. Yukina Heimuragi se sintió confundida por la acción de Kayo al salvarla. Desde la infancia sus padres la habían abandonado, vendida y entrenada como una guerrera sin emociones, una máquina viviente que existía solo para luchar. Para ella, la muerte ya no era aterradora, sino simplemente un final pacífico.
porque durante mucho tiempo siempre había creído que si desaparecía nadie estaría triste o de luto. Cuando Kayu intentó levantarse, su cuerpo perdió el equilibrio, lo que provocó que cayera hacia Yukina, creando una situación incómoda. Aunque estaba avergonzado, Kayu también admitió que él mismo era extraño, esperando que Yukina no sacrificara su vida por alguien como él. Mientras hablaban, ocurrió un temblor repentino. Kayu inmediatamente sacó su teléfono y recibió noticias de que la puerta Keito, un pasaje estratégico en la isla Itagami, acababa de ser atacada. Mientras tanto, Asagi Aiba estaba atrapada entre los escombros, con incendios furiosos a su alrededor, junto a personas con heridas graves. A pesar de las circunstancias peligrosas, aún así respondió a la llamada de Kayu, informando sobre la situación. A través de la voz tensa de Asagi, Kayu se enteró de que un anciano misterioso detrás de este ataque estaba acompañado por un Kenju artificial, algo que dejó a Asagi incapaz de ocultar su asombro. Sin embargo, no había tiempo para preguntas. Inmediatamente envió la ubicación, informando con precisión la posición de los dos intrusos. El área que estaban apuntando era solo un bloque de acero especial, el punto de conexión central entre las 4 direcciones principales de la isla. Kayu preguntó más sobre el tesoro, el verdadero objetivo del ataque, pero Asagi le informó que esa información pertenecía a secretos militares. Por lo tanto, Yukina tuvo que intervenir para romper el firewall, aunque se sintió incómoda al respecto. A pesar de la obstrucción de Yukina, Kayu dijo algo que la hizo reflexionar, y finalmente aceptó dejarlo beber su sangre. Resultó que esta acción era una manera de hacer que el Kenju dentro de Kayu aceptara la unificación con Shio, su poder oculto, y Yukina sabía bien que no podía hacer esto sin estar completamente activado. Aunque Kayu no quería cruzar límites, la persuasión de Yukina no le dejó otra opción. Al mismo tiempo, una tercera persona apareció en el núcleo central de la isla. Kayu y Yukina llegaron rápidamente, justo a tiempo para enfrentar al extraño. Comenzó un diálogo intenso, girando en torno a asuntos antiguos, secretos enterrados en la historia de esta isla artificial. El intruso declaró que quería reclamar la piedra fundacional, algo que era la raíz de la vida en la isla. Sin embargo, si se removía, las vidas de más de 500,000 residentes estarían amenazadas. Yukina trató de persuadirlo de elegir opciones legales para recuperar lo que le pertenecía, en lugar de destruir todo. Sin embargo, el anciano se negó rotundamente y llamó a Tatara a la batalla. Ante la tensa situación, Kayu saltó al ring de pelea, preparándose para liberar una energía tremenda desde lo más profundo de su alma. La batalla una vez más comenzó, no solo para proteger la isla Itagami, sino también una batalla de memoria, honor y especialmente de supervivencia. En medio del intenso intercambio, Heimrock Yukina de repente se lanzó al campo de batalla, solicitando unirse a la pelea. Ella asumió activamente la tarea de enfrentarse a Astarte, mientras que a Kayo Akatsuki se le confió la importante responsabilidad de detener las acciones de Magus Craft, el cerebro detrás de todo este oscuro plan. Cuando Yukina comenzó a lanzar ataques poderosos, su oponente, alguien con una identidad extraña, se dio cuenta de que el poder de Yukina estaba aumentando significativamente. Sin querer estar en desventaja, activó inmediatamente una armadura de batalla especial, un arma que había preparado de antemano para enfrentar a aquellos con habilidades extraordinarias. Sin embargo, Yukina no tenía intención de retroceder. Ella invocó a Kenju, una de las habilidades especiales que pertenecen a Sekai, cambiando rápidamente la situación. Su inesperado contraataque hizo que el oponente retrocediera volando. Justo cuando Yukina se preparaba para dar el golpe final, una violenta colisión estalló debido a la intervención de Tatiana, creando una serie de fuertes ondas de choque, causando que todo el sistema de servidores emitiera señales de advertencia de emergencia. Cuando Yukina se dio cuenta de que sus ataques no podían penetrar la gruesa armadura protectora que rodeaba a Astarte, inmediatamente reforzó su lanza, Schnee-Walzer, usando toda su fuerza para romper la barrera defensiva. Kayo entendió su acción y rápidamente dio la señal a Kenju para atacar en coordinación. Tras la intensa colisión, la lanza de Yukina se rompió, pero al mismo tiempo, Astarte también cayó en un estado de estar completamente abrumada. El único Magus Craft restante no pudo mantener el equilibrio contra la ola continua de ataques. Su armadura defensiva fue destruida y finalmente sufrió una gran derrota. Inmediatamente después de la batalla, Kayo abrazó a Yukina, luego de repente saltó hacia Astarte, usando la habilidad del cuarto vampiro para morder el cuello de esta chica artificial. Creía que si lograba controlar el Kenju del oponente, podría neutralizar fácilmente la amenaza. Yukina se quedó atrás, sintiendo claramente una oleada de ira. En su corazón surgió un sentimiento de traición, ya que la acción de Kayu superó con creces los límites permisibles. Con el trozo roto de su lanza todavía en la mano, no pudo contener su ira y procedió a darle una paliza a Kayu. Muragi entendió que acababa de pasar por un momento crucial. A partir de aquí, se convirtió oficialmente en una de las capaces de derramar sangre para suministrar energía al cuarto vampiro, marcando una nueva fase en la relación entre ellos.
Todo parecía estar preorganizado por Butler, quien había estado monitoreando los desarrollos desde detrás de escena. Sin embargo, debido a acciones que excedieron las órdenes y dañaron el arma especialmente emitida, Yukina se vio obligada a dejar su posición actual. Mientras ella se preparaba para retirarse, un paquete de la agencia del Rey León fue entregado inesperadamente. Dentro estaba la lanza Schneewalzer, completamente restaurada. Esta acción fue como una afirmación de la organización de que aún querían que continuara la misión de monitorear a Akatsuki Kaju, una misión que nunca había terminado. Una extraña criatura estaba siendo cazada intensamente por toda la isla Itagami. Cuando parecía que no había escape, la persona activó de repente un dispositivo explosivo remoto con la intención de crear caos para huir. Sin embargo, el plan fue rápidamente frustrado. Todo el sistema de detonación había sido neutralizado antes de que pudiera surtir efecto, y esta persona fue inesperadamente detenida por alguien que acababa de aparecer, una chica pequeña pero digna, Eiba Natsuki. El oponente rápidamente la reconoció como una maga, pero aún así cargó imprudentemente para atacar. Esa acción irreflexiva permitió a Natsuki someterlos fácilmente usando su habilidad para manipular el espacio, una forma avanzada de magia que solo aquellos con un conocimiento profundo podían realizar. Mientras el oponente intentaba esquivar y lanzar ataques rápidos, ella aún mantenía la ventaja. Cuando esta criatura fue completamente capturada, Natsuki determinó que trabajaban bajo las órdenes de Gadou, una fuerza subterránea peligrosa que se escondía en la isla. Luego entregó al sujeto a las fuerzas de seguridad para llevar a cabo una investigación más amplia. En una situación completamente diferente, Kayo Akatsuki entró al baño para llamar a su madre para la cena, pero descubrió a Yukina cambiándose de ropa dentro. Ese malentendido le valió una patada devastadora. Más tarde, en el tren hacia la escuela, su hermana, Akatsuki Nagisa, preguntó suavemente sobre la situación de la mañana. Yukina habló, asumiendo la culpa por permitir descuidadamente a alguien con un comportamiento extraño en su habitación. Ella apareció en la casa para tomar medidas corporales en preparación para un traje de evento deportivo. Sin embargo, en realidad, su clase no participaba en la competencia, sino que solo asistía como grupo de animación. Algunos estudiantes varones en la clase de Yukina habían sugerido activamente que ella les brindara apoyo moral, dejándola sin otra opción más que aceptar. Mientras tanto, Nagisa no estaba segura de si animar a su hermano o no. Aunque se sentía avergonzada, finalmente decidió apoyar a Kayu en esta ocasión. Asagi Eiba, una compañera de clase, trajo su raqueta de deportes hoy, lista para participar en el torneo. De camino a clase, le preguntó a Kayu qué evento elegiría. Él respondió que encontraría la disciplina más sencilla para pasar fácilmente. En la escuela, cuando Asagi miró la lista, se sorprendió al descubrir que había sido emparejada para competir con Kayu. Aunque algo confundida, ella no podía cambiar la situación. Kayu se tranquilizó a sí mismo pensando que la disciplina en la que participaba probablemente no era demasiado difícil. En otra ocasión, Yosuke, un miembro del equipo técnico, fue sospechoso de transporte ilegal de objetos experimentales. En respuesta a esta sospecha, Natsuki apareció declarando que acababa de someter a algunas personas bajo el mando de Yosuke. Justo cuando las fuerzas de escolta estaban a punto de arrestarlo, reveló su verdadera forma como demonio. Natsuki rápidamente controló al sujeto con magia espacial, luego lo entregó a Astarte para su procesamiento. También convocó a Kenju para mejorar la defensa, sabiendo que Astarte podía controlar este tipo de entidad. Revisando los registros, Natsuki descubrió que el oponente tenía conexiones con actividades de contrabando. Mientras analizaba la situación a través del sistema de monitoreo, no podía predecir claramente el próximo propósito de Gadou, la persona detrás de muchos incidentes recientes. En un yate de lujo, Akatsuki Kayu, el guardián del cuarto progenitor, mostró signos de confrontación con una nueva fuerza. De vuelta en el campo deportivo, Yukina fue entendiendo poco a poco por qué Asagi estaba enojada por verse obligada a emparejarse para la competencia. Después de comprar agua, ella pensó en irse temprano, pero temiendo que Asagi se molestara, se quedó hasta el final. En el aula, justo cuando Kayu estaba a punto de sentarse, la silla de repente se rompió, seguida de una serie de flechas que cayeron del techo. Al notar dos espíritus bestiales con forma de leones, uno de color dorado brillante y otro plateado, pensó en llamar a su familiar, pero temiendo que destruyera la escuela, decidió no hacerlo. En ese momento, Sayaka Kurosaki apareció justo a tiempo, lanzando su lanza para repeler a uno de los dos. Ella se apresuró para eliminar por completo al espíritu bestia restante con un poderoso golpe. Luego llegó Yukina, identificando rastros mágicos cerca del área. Aunque ella y Sayaka habían brindado apoyo, Kayu todavía no tenía claro quién había actuado. El incidente no se detuvo cuando otros dos estudiantes vieron accidentalmente a Yukina usando armas mágicas. Ella tenía la intención de borrar sus recuerdos, pero Kayu la tranquilizó diciéndole que su apariencia actual no era diferente a la de alguien disfrazado, así que no había de qué preocuparse. Después, un mensajero se acercó entregándole a Kayu una carta con un sello especial. Yukina reconoció el símbolo de una gran potencia, lo que indicaba que algo serio estaba por suceder.
En ese momento, Asagi vio a Yukina con la carta, lo que la llevó a malinterpretar algo que no debería haber hecho. La carta fue enviada desde Bel-Gadur, el señor del dominio, un territorio bajo la autoridad del primer progenitor, quien tiene 72 familiares poderosos. Como un vampiro de sangre pura con linaje directo del primero, Gadur poseía una influencia generalizada en el mundo sobrenatural. De regreso después, Yukina y Kayu discutieron brevemente sobre este señor y las posibilidades que podrían ocurrir si tuvieran que enfrentarlo. La carta contenía una petición extraña. El invitado debía llevar a un amante a la fiesta. Esto puso a Kayu en una situación incómoda, sin saber a quién elegir. La imagen de Natsuki pasó brevemente por su mente. Sin embargo, Yukina no perdió la oportunidad de interrogarlo, lo que hizo que Kayu cambiara de opinión, eligiendo a Yukina como su compañera con la explicación razonable de que se le había encomendado vigilarlo. Tan pronto como regresaron, la agencia del Rey León había enviado un paquete que incluía vestimenta hecha a medida para el próximo evento. Extrañamente, el atuendo estaba hecho a medida según las medidas personales de Yukina, lo que demostraba que esta organización poseía más información de lo normal. Por la noche, Yukina y Kayu estaban frente al yate preparado por la organización Dominion. Mientras hablaban, no eran conscientes de que una chica misteriosa los observaba silenciosamente desde cerca. Dentro del yate, cuando ambos entraron y no vieron a nadie, decidieron ir al nivel más alto para revisar. Fue allí donde ocurrió una emboscada. Fueron atacados por una persona enmascarada, lo que los obligó a cambiar rápidamente a un estado de alta alerta. No mucho después, Bel-Gadur, el poderoso señor del dominio, apareció oficialmente y comenzó a presentar su identidad y el verdadero propósito detrás de esa misteriosa invitación. Inmediatamente después de que Butler completara su saludo, que fue algo dramático, como de costumbre, una serie de cuchillos y tenedores afilados volaron de repente hacia Kayu, haciendo que la atmósfera en la sala se volviera tensa al instante. Yukina reaccionó extremadamente rápido, reconociendo que la culpable detrás de ese ataque no era otra que Serilan, también conocida como Kurosaki Sayaka, una vieja amiga que había luchado junto a ella en misiones de la organización Rey León. Sayaka estaba encantada de ver a Yukina de nuevo después de mucho tiempo. Esta vez ella vino a la isla Itagami no solo para visitar a su amiga, sino también como supervisora enviada para representar a Lord Aldiger. La carta de invitación para Yukina y Kayu también fue entregada por Butler a petición de ella. Yukina presentó a Sayaka a Kayu mientras Sayaka explicaba que su misión giraba en torno a la combinación de magia oscura con habilidades de asesinato, un tipo de supervisión disuasoria, tanto protectora como lista para atacar si el sujeto excedía los límites. Mientras tanto, en su residencia privada, Eva Asagi llamó a Mitoki Yais, expresando su decepción al enterarse de que Kayu estaba teniendo reuniones secretas con Yukina sin decírselo a nadie. Yais, medio en broma y medio en serio, dijo que tal vez Yukina había hecho algo para domar al cuarto progenitor. Luego, Yais animó a Asagi a ser más audaz y no quería perder su oportunidad frente a otros. La llamada terminó cuando la computadora de Asagi mostró de repente un código extraño, que resultó ser un rompecabezas enviado directamente a ella desde un sistema anónimo. En la residencia de Dimitri Butler, compartió casualmente sobre su conexión con Aurora, el vínculo sagrado original al poder de Akatsuki Kayu. Con su carácter inherentemente bromista, no ocultó su intención de probar la reacción de Kayu, pero Yukina Himuragi intervino a tiempo antes de que las cosas se salieran de control. Aunque no interfirió directamente, Butler detectó rastros de la sangre de Yukina en Kayu, mostrando así interés. Advirtió que si realmente tenían una conexión sanguínea, Yukina se convertiría en una oponente en el juego de poder que siempre disfrutaba. Yukina eligió evadir, cambiando el enfoque al motivo por el cual fueron invitados a la isla. Butler mencionó a Gadalkan Dagrona, una figura que había causado la masacre en el Gran Teatro, resultando en cientos de muertes. Había sido parte de la organización radical Black Death, que se pensaba había sido eliminada. Sin embargo, según Butler, después de que el líder original fue asesinado, algunos sobrevivientes contrataron a Gadalkan para hacerse cargo. Butler fue quien llevó a cabo el asesinato anterior, pero actualmente el sucesor operaba en la isla Itagami, con ambiciones de romper el tratado sagrado. Al no querer que Kayu se arriesgara, Butler encargó a Yukina la tarea de enfrentarse a Gadolkand. Le preocupaba que si Kenju tomaba medidas, podría provocar consecuencias impredecibles para la situación general. A la mañana siguiente, Kayu se encontró en una situación incómoda cuando se despertó y vio a Asagi Eiba acostada accidentalmente sobre él. En pánico, él accidentalmente tocó un área sensible, haciendo que ambos cayeran al suelo. En ese momento, Yukina y Nagisa entraron en la habitación, presenciando una escena que creó un profundo malentendido. Yukina no habló, solo salió en silencio, mientras que Asagi se fue a casa decepcionada, pensando que había juzgado mal a Kayu. Nadie sabía que todo estaba dentro del rango de monitoreo de Sayaka Kurasaka, una maga que usaba una bestia espiritual para monitorear de forma remota.
Después, Kayu buscó a Yukina para disculparse, mientras admitía su miedo a perder el control si se desataba la sed de sangre. Se culpaba a sí mismo por no estar lo suficientemente alerta, esperando que Yukina entendiera la debilidad que tenía dentro. Una mañana en la isla Itagami, Yukina se acercó a Minamiya Natsuki para buscar más información relacionada con el objetivo Gadol-kan. Kayu la acompañó. Mientras hablaban, el asistente de Natsuki, Aoi, trajo té, pero solo se guardó una porción para el dueño. Natsuki advirtió contra acercarse demasiado rápido porque, según datos clasificados, Gadol-kan poseía actualmente un antiguo artefacto de la era del clan sagrado, una vez documentado como capaz de destruir la civilización. Llegó a la isla a través de una red de contrabando, acompañado de un manual de instrucciones incompleto. Todos los investigadores que habían intentado descifrarlo fracasaron y la mayoría ya no eran libres. Señales recientes del área del muelle coincidieron con datos sobre ese antiguo artefacto. Sin embargo, el verdadero peligro, según Natsuki, no era Gadol-kan, sino Butler, un vampiro antiguo que había eliminado a 2 agentes de clase S en un abrir y cerrar de ojos. Si de repente cambiara su actitud, Yukina no tendría la capacidad de resistir sin colaborar con Kayu. Después de la reunión, Yukina le preguntó a Kayu si todavía necesitaba beber sangre para controlar a los Kenjis. Su respuesta dejó a Yukina sin palabras, no porque se negó, sino porque el sentimiento de dependencia lo avergonzaba. Esto la hizo sentirse tanto confundida como enojada. En un esfuerzo por encontrar una solución para estabilizar el poder de Kenju, Yukina propuso pedirle a Asagi que buscara el artefacto antiguo, Nailak Birsa, un objeto relacionado con la magia antigua. Al escuchar el nombre, Asagi mostró un claro interés y de inmediato accedió a investigar. En otra área, Yae Mitoki monitoreaba secretamente todos los movimientos. Cuando descubrió que Yukina y Kayu entraban a la sala del consejo estudiantil donde se almacenaban datos confidenciales, encendió un dispositivo de escucha. En ese momento, Asagi rápidamente rompió la cerradura del sistema de seguridad, creando las condiciones para que Kayu se infiltrara en el servidor. Descubrieron un modelo biológico parecido a una araña, probablemente el prototipo del arma que Gadol-kan usó. Justo entonces, el sonido de una puerta abriéndose sobresaltó a Asagi, quien jaló a Kayu para esconderse bajo la mesa. Un profesor pasó, se detuvo a observar, luego se fue sin detectar nada inusual. En esa situación tensa, la nariz de Kayu comenzó a sangrar repentinamente por la cercanía entre ellos, una escena que captó la atención de Sayaka, quien estaba observando en secreto desde lejos. Después salieron del edificio y se dirigieron a la azotea para continuar su conversación. Kayu mencionó una secuencia de símbolos antiguos descubiertos en el sistema, lo que abrió una discusión sobre lenguas antiguas y sellos sin descifrar. Confundida por los eventos de la noche anterior, Asagi encontró una excusa para irse. En ese momento, Sayaka apareció desde el techo. Sin decir mucho, ella atacó a Kayu por descubrir que había bebido la sangre de Yukina. Yukina inmediatamente se apresuró a detenerla. La confrontación entre las dos se volvió tensa, causando que Kayu accidentalmente se lastimara. La sangre caída activó inmediatamente el poder del cuarto progenitor, creando violentas fluctuaciones mágicas en la azotea. Asagi fue testigo de la energía caótica que se extendía desde lejos. Mientras tanto, un auto con una matrícula poco clara se estacionó cerca de la academia. En el asiento del conductor, la foto de Asagi estaba colocada de manera conspicua, señalando que una persona peligrosa acababa de apuntarla. En el pasillo superior de la Academia Sekai, Eiba Asagi vio accidentalmente a Sarasaki la Folia, sosteniendo una espada que emitía un brillo inusual. La actitud seria de la Folia y sus ojos vigilantes hizo que Asagi se pusiera sospechosa. Ella se acercó lentamente a la persona que acababa de aparecer, con la intención de aclarar la situación, pero antes de que pudiera hablar, el flujo de energía de Akatsuki Kayu comenzó a fluctuar violentamente. Parecía que la presencia de la Folia había estimulado una reacción extraña dentro del cuerpo del cuarto progenitor. El linaje demoníaco dentro de Kayu comenzó a crecer incontrolablemente, causando que el espacio alrededor de la escuela se volviera caótico. La presión de energía aumentó repentinamente, creando ondas de choque que se extendieron por todo el campus. La Folia, aunque fue la instigadora, aún intentó llamar a Kayu para que se detuviera, pero claramente era demasiado tarde. Yukina Himuragi, al sentir el caos que estallaba, apareció con Sekiru, su lanza sagrada, en mano. Ella intervino rápidamente, creando un pulso para estabilizar el flujo de energía que estaba fuera del control de Kayu. Gracias a aquel choque, su conciencia regresó gradualmente a la normalidad. Sin embargo, el incidente no terminó ahí. Kayu comenzó a discutir intensamente con la Folia, lo que hizo que el ambiente fuera aún más tenso. Yukina no se quedó callada, sino que preguntó seriamente qué estaban haciendo ambos en un lugar que requería tanta protección. En su mente no podía evitar preocuparse por su papel como alguien que había dejado que la situación se fuera demasiado lejos. Akatsuki Nagisa corrió al piso durante el caos sin entender qué estaba pasando. Ante sus ojos estaba la imagen de Eiba Asagi inconsciente entre pasillos destrozados. Yukina inmediatamente llevó a su amiga a la enfermería, donde el doctor confirmó que no había lesiones graves.
Mientras tanto, Nagisa accidentalmente se encontró con la asistente de A de la Folia vestida como una sirvienta, lo que despertó su curiosidad. Después de recuperar la conciencia, Asagi solo recordaba vagamente la silueta de alguien sosteniendo una hoja que apareció antes de que ella se desmayara. Yukina dijo suavemente que era un conocido, adivinando en secreto que la Folia se había puesto celosa al ver a Kayu junto a Asagi. Inesperadamente, Asagi preguntó directamente sobre la relación entre Yukina y el cuarto. En la azotea, Kayu y la Folia fueron castigados arrodillándose por causar problemas. Siguieron discutiendo sin cesar antes de que Kayu asumiera activamente la responsabilidad. Aunque se quejaba del trabajo de supervisión, no negó su confianza en Yukina. La conversación cambió cuando la Folia mostró una foto de su infancia con Yukina. Cuando Kayu se acercó, la Folia retrocedió un paso. Un cumplido inesperado la hizo sonrojarse de vergüenza. De repente, Ade apareció, anunciando que los enemigos estaban infiltrándose por la puerta. Antes de que pudieran prepararse, los demonios ya habían inundado la escuela. Nagisa huyó en pánico, se encontró con un desconocido en el pasillo, lo que provocó que gritara fuerte. Yukina se vio obligada a dejar inconsciente a Nagisa para evitar el pánico generalizado. Gadol-kan de Grona entró inesperadamente, seguido por un extraño. Ambos se acercaron a Asagi, pidiéndole que realizara algo importante. Ade se puso inmediatamente delante para ofrecer defensa. Sin embargo, el otro no dudó, sacó una pistola y disparó directamente. El disparo resonó hasta el tejado, haciendo que Kayu y la Folia bajaran inmediatamente. Debido a la influencia mágica residual, Kayu perdió temporalmente la audición en un oído. Al llegar, se sorprendió al ver que Yukina y Asagi habían sido sometidos y llevados. Comenzó una larga noche de incertidumbre. En la enfermería, Kayu se encontró con Ade, gravemente herida, con sangre empapando su manga. Acababa de recuperar la conciencia después del intenso conflicto. En ese momento, Gerd, alguien de la unidad que perseguía a los atacantes, tomó en secreto una pastilla especial escondida en su manga. Después de unos segundos, su cuerpo brilló, la energía mágica lo ayudó a flotar en el aire. Kayu, Yukina y Gerd fueron escoltados a un helicóptero militar, perdiendo completamente el control. Sin opción, Gerd tragó todas las pastillas restantes, creando un clon artificial a través de señales emitidas desde el dispositivo en su oído. Tan pronto como el clon apareció, una fuerza no identificada atacó directamente, derribándolo al instante. Gerd fue golpeado y cayó del avión al lago profundo abajo. Yukina y algunos otros que permanecieron en el barco seguían a salvo. Nagisa, sola, comenzó a entrar en un estado de desorden. Yukina reveló que la hermana de Kayu había pasado por una intervención relacionada con entidades demoníacas, lo que llevó a un trauma psicológico severo. Cuando fue llevada al escondite, Gadol-kan le entregó a Asagi un libro antiguo que contenía información sobre Nalikubra, un dios antiguo capaz de destruir tanto el reino de Forth como el de Shinu. Él quería activar este poder destructivo a través de un comando antiguo. En el camino de retirada, la Folia agradeció a Sarasaki por salvar a Adi a tiempo. Sin embargo, el grupo fue bloqueado inmediatamente en el área de tránsito. Ese también era el punto que necesitaban alcanzar. Kayu no dudó, llevando a la Folia y saltando sobre el casco del barco, acercándose a la base segura. Tan pronto como pusieron un pie dentro, apareció Natsuki Minamiya, justo cuando una poderosa explosión destruyó el compartimento de almacenamiento. Después de la explosión, Butler emergió con su sonrisa perpetua. Todo había sido una trampa diseñada para atraer las fuerzas de defensa de la isla Idogami a su experimento, un lugar que contenía una nueva arma fuera de control. Inmediatamente después, Nalikubra fue invocado. El antiguo dios, originalmente almacenado desde tiempos antiguos, ahora había despertado, comenzando a atacar al equipo de defensa sin piedad. Todos los sistemas de defensa se volvieron inútiles contra su poder destructivo. Agrona en ese momento también recibió notificación de que el artefacto de sangre y la forma de combate evolucionada habían comenzado a disparar. Yukina no podía entender por qué Butler, alguien con un poder abrumador, aceptaría apoyar a Agrona y permitir que el dragón inmortal interviniera. La única razón que se le ocurrió fue que estaban demasiado aburridos, y esto era un juego de guerra para ayudarles a pasar el tiempo. Después de que Agrona se retiró, Nagisa pareció caer en un estado de inconsciencia, pero antes de eso parecía convertirse en otra persona. Dejó un mensaje para Asagi, proporcionando algunas sugerencias direccionales. Luego se desmayó. La llama de la destrucción, la fuente del poder del dios antiguo, ahora se había encendido. Butler estaba en medio de la batalla, lanzando algo desde arriba como si ordenara el ataque. Él asumió la responsabilidad de destruir el núcleo de control de Nalikubra. En ese momento, Kayu recibió una llamada de Yukina, confirmando que Nalikubra había comenzado a penetrar más profundamente en la red central. Kenju, la bestia espiritual convocada por Butler, fue llamada. No solo eso, también combinó dos formas de Kenju para crear una variante superior a la anterior.
Kaiju, claramente consciente de la amenaza frente a él, mantuvo activamente a Nalicubra a raya mientras el grupo de Yukina buscaba neutralizar el núcleo. Cuando Butler expresó interés en unirse a la batalla, Kaiju inmediatamente le pidió que no interviniera, ya que en esta batalla quería terminarla él mismo. Butler estuvo de acuerdo y ordenó a Kenju destruir la línea de transmisión de armas estratégicas, abriendo el camino para un contraataque. Kaiju Akatsuki avanzó profundamente hacia el centro de la batalla, mientras Asagi Aiba persistía concentrándose en descifrar un texto antiguo para encontrar una forma de sellar la máquina antigua. Yukina y Muragi, sin dudarlo, comenzó a moverse de manera independiente para brindar apoyo desde afuera. Mientras tanto, Kaiju trató de evitar una serie de ataques consecutivos de Nalicubra, el dios antiguo de la destrucción que despertaba. Un resbalón le hizo perder el equilibrio, pero Sayaka Kurasaka intervino justo a tiempo, recibiendo un terrible ataque en su lugar. No aceptando que su amiga sufriera más daño, Sayaka estalló, desatando su técnica más fuerte, dirigiendo su espada directamente a la pierna de Nalicubra. Sin embargo, el antiguo escudo de energía que lo rodeaba impidió que el corte penetrara. La fuerza reactiva de la barrera empujó a Sayaka hacia atrás. Kaiju en ese momento invocó a Kenju, su bestia espiritual, y creó un movimiento abrumador para salvarla del peligro por un pelo. Sin embargo, la colisión entre dos fuentes de energía tan grandes los arrastró a un profundo pozo bajo tierra. Afortunadamente, ni Kaiju ni Sayaka encontraron peligro grave. Al despertar, Sayaka lamentablemente resbaló una vez más, cayendo directamente sobre Kaiju, lo que la hizo sentir muy avergonzada, ya que su cuerpo mojado accidentalmente se presionó contra él. Para evitar malentendidos y ayudarla a salvar la situación, Kaiju inmediatamente se quitó la chaqueta exterior para cubrir a Sayaka. En medio del espacio húmedo, columnas de agua se elevaban continuamente debido a la presión subterránea. Nalicubra continuó regenerándose, arrastrándose desde el suelo a una velocidad extraordinaria gracias a su capacidad de autocuración. Mientras tanto, Asagi finalmente había completado la decodificación de la secuencia de caracteres antiguos, una pieza de información que juega un papel crucial en la desactivación del sistema de control de esta antigua arma. Yukina para entonces ya se había infiltrado en el área central de protección de la base. Rápidamente sometió a los que estaban de guardia y se adentró más. La escena ante sus ojos la dejó asombrada. Una serie de máquinas Nalakubra en la fase de activación listas para ser desplegadas afuera. En el campo de batalla, Agrona Gatalkand reveló claramente su ambición de controlar todo el antiguo ejército. Afirmó que incluso Batlor no comprendía la verdadera magnitud del plan. El objetivo final era borrar Itagami, la tierra protegida por el cuarto progenitor. Después de transformar su forma, atacó a Yukina con gran presión letal. Abrumada en el primer intercambio, Yukina se vio obligada a retirarse para recuperar a Schneewalzer, y luego activó toda su potencia. La confrontación continuó ferozmente. Aunque Yukina no estaba completamente dominante, logró cortar uno de los brazos del oponente. A pesar de la lesión, Agrona no se tambaleó, sino que rápidamente utilizó rehenes como escudos, y luego activó el sistema, obteniendo el control sobre Nalakubra. En el sótano, Sayaka, habiéndose recuperado de la caída, de repente abrazó a Kaiju, dándole sangre para su recuperación. Esta acción no solo aumentó el poder del cuarto, sino que también sirvió como un compromiso de acompañarlo. Desde lejos, Kanon Kanaise y Batlor presenciaron la escena, con Batlor expresando satisfacción al ver que Kaiju comenzaba a madurar. En ese momento, un pilar de luz se disparó directamente hacia el cielo, una señal que indicaba que un nuevo Kenjou estaba siendo convocado. Era la ira del cuarto en la forma de un caballo de guerra de vino blanco. Agrona gradualmente perdió su posición, ya que no podía mantener el control. En un esfuerzo por restaurar la situación, él se conectó directamente con el sistema central. Natsuki Minamiya intervino justo a tiempo, teletransportando a Yukina lejos de la zona de peligro. Simultáneamente ordenó la evacuación de Sayaka y Asagi. La batalla comenzó a inclinarse hacia las fuerzas de defensa de la isla. Mientras Yukina se preparaba para volver a brindar apoyo, su teléfono sonó. La persona que llamaba era Asagi Aiba. Con voz preocupada, Asagi anunció que el enemigo había completado la decodificación de la estructura de control de Nalakubra, elevando la situación a un estado de alerta máxima. Sayaka, que aún observaba desde lejos, no pudo evitar preguntarse cuándo vio a Yukina acercándose a Kaiju, mientras la energía del cuarto fluctuaba violentamente. No obstante, Yukina siguió avanzando sin dudar. Sobre el área central, Kaiju había convocado a Kenjou para luchar contra los destructivos Nalakubras. Sin embargo, un extraño flujo de energía de una dirección no identificada alejó a la bestia espiritual, revelando la presencia de una entidad comandante capaz de dirigir a todo el ejército. Sin dejar que Kaiju peleara solo, Yukina se unió a la batalla. Al pasar junto a Sayaka, de repente notó la chaqueta de Kaiju en el hombro de su amiga. Un sentimiento indescriptible pasó brevemente por ella.
pero ante sus ojos estaban los Nalacubras de bajo nivel acercándose, sin darle tiempo para pensar. Kayou continuó invocando una segunda bestia espiritual, una forma de león de batalla de Kenjou, notable por su poderosa habilidad de combate cercano. A pesar de usar toda su fuerza, las bestias espirituales aún no podían penetrar la armadura extremadamente dura de la entidad líder. Mientras la situación de la batalla se estancaba, Yukina recibió noticias de Asagi de que un comando de autodestrucción había sido integrado en el sistema, solo activable cuando el cuerpo de Nalacubra se viera obligado a reestructurarse. La condición era causar daño físico grave. Sayaka transformó inmediatamente su cuchilla corta en un arco, canalizando todo su poder espiritual en la flecha y disparando directamente hacia arriba. La barrera que surgió de ella paralizó a todos los Nalacubras subordinados. Kayou aprovechó ese momento decisivo para lanzar un golpe final directamente al comandante. Justo cuando la batalla parecía inclinarse a su favor, Agrona Gat Alkand, la mente maestra detrás de todo el plan, apareció repentinamente desde las sombras y atacó a Yukina. Sin embargo, ese golpe mortal fue bloqueado por la intervención inesperada de Kayou. Sin esperar a que el oponente se recuperara, Yukina se lanzó hacia adelante, decidida a terminar la batalla. Lanzó un dispositivo que contenía una grabación de audio especial en el núcleo de control principal de Nalacubira, activando el mecanismo de autodestrucción que Asagi había instalado previamente. Se produjo una reacción en cadena. Todo el sistema de control se vio interrumpido. El cuerpo de la reina se congeló en piedra y rápidamente se hizo añicos. También se destruyeron otras máquinas en consecuencia. Mientras el polvo se asentaba, Yukina se volvió para mirar a Sayaka con una mirada seria, preguntándole sobre dejar que Kayou bebiera su sangre. Sayaka admitió suavemente que en la situación peligrosa era la única elección que podía hacer para preservar ambas vidas. En otro lugar, Butler, que siempre disfrutaba observando el campo de batalla desde lejos, sonrió con aprobación ante la reciente coordinación. Al retirarse del área, abrió una carta que acababa de ser entregada. Era una notificación aprobando el nuevo puesto al que había sido asignado, un puesto de poder diplomático de alto nivel en la isla Itagami. Como el nuevo embajador plenipotenciario, el próximo tiempo de Butler ciertamente ya no sería tan aburrido como antes. En un momento caótico en el cielo, una gran aeronave de repente estalló en intensas llamas. La causa se originó de una chica poseedora de un poder muy superior al de los humanos comunes, quien acababa de desgarrar la gigantesca máquina en medio de las nubes. En la cubierta, un guerrero con una espada sagrada apareció como el último protector, listo para detener esa acción destructiva a cualquier costo. Sin embargo, la confrontación entre estas dos fuerzas opuestas no duró mucho cuando una entidad deformada apareció de repente, llamando a la chica B2 un código de identificación misterioso que contiene muchas implicaciones. Declaró que uno de los otros dirigibles estaba en estado de desaparición sin causa clara. En ese momento, cuando la chica pasó junto a la persona que sostenía la espada, apareció un fenómeno inusual en el cielo, una zona de luz tenue que mostraba claramente la silueta de una entidad llamada el Ángel Askia Honko. Esa luz dejó al guerrero aturdido, inquieto hasta el día siguiente. Después de esa batalla, Kayou fue llamado continuamente durante toda la noche por Saya, aunque ella no dio ninguna razón clara. Yukina, que siempre era alérgica a escuchar voces masculinas a través de auriculares, no podía aceptar ese tipo de comunicación telefónica. Esto la hizo visiblemente molesta, optando por separarse del grupo para ir sola, lo que hizo que sus compañeros de clase notaran su inusual fatiga y sospecharan que estaba lidiando con problemas personales de relación. Asagi también apareció al mismo tiempo, su rostro mostraba claramente la falta de sueño. El agotamiento simultáneo de ambas chicas causó creciente sospecha entre quienes las rodeaban. Después de clases, Asagi expresó su deseo de reunirse con Kayou en privado al final del día. Como prometido, él llegó al lugar que ella designó, donde Asagi repentinamente le pidió que se quitara su chaqueta exterior para que ella la usara como referencia para dibujar. Durante este tiempo, Kayou de repente recordó la imagen de una chica extraña llorando sola mientras miraba una fotografía antigua, evocando un sentimiento incomprensible mezclado con obsesión. Después, Asagi expresó decepción, luego se fue en silencio para regresar al club de teatro. Al regresar, ella trajo muchos accesorios de actuación, dándole a Kayou un traje con una solicitud para cambiarse de ropa. Se sintió bastante extraño usándolo solo, así que Asagi también se cambió a su propio disfraz, esta vez un uniforme de sirvienta. La atmósfera se alivió cuando ella comenzó a tomarle fotos continuamente, mientras Kayou también aprovechaba la oportunidad para capturar ese momento con su teléfono. Sin embargo, en medio de una interacción aparentemente inofensiva, Asagi de repente cuestionó a Kayou sobre lo que estaba ocultando. A cambio, ella propuso un trato. Si él aceptaba decir la verdad, ella respondería a cualquier pregunta que él hiciera. Finalmente, ella organizó encontrarse con él el sábado por la noche para resolver ese asunto. Esa misma noche, Sayaka llamó de nuevo. Esta vez anunció que se estaba preparando para mudarse a otra ciudad porque una figura importante acababa de llegar a Japón y la misión de proteger a esa persona le correspondía a ella. Justo después de terminar la conversación, Kayou vio llamas elevándose desde un área de la ciudad, señalando una nueva crisis a punto de ocurrir.
A la mañana siguiente, Caillou comenzó a vigilar los movimientos de su hermana Nagisa con una expresión preocupada, pensando que estaba ocultando algo inusual. Sin embargo, ese plan fue rápidamente detenido por Yukina cuando apareció con una cara seria, expresando claramente la duda en su corazón. Luego, decidieron seguir a Nagisa juntos al área de la azotea de la escuela. Al llegar, descubrieron la puerta cerrada con llave desde adentro mientras escuchaban algunos sonidos extraños que les hicieron pensar por error que algo andaba mal. El malentendido enfureció a Caillou, quien inmediatamente pateó la puerta para revisar la situación. Sin embargo, la escena detrás de la puerta era simplemente un pequeño gato caminando, creando accidentalmente el sonido extraño de antes. Caillou se volvió para preguntarle a Nagisa sobre el contenido de la carta que estaba ocultando, pensando que había algo importante que necesitaba aclaración. Resultó que era solo una lista de miembros del club de un compañero de estudios, Akatsuki, quien estaba tratando de encontrar a alguien que se hiciera cargo de este gato perdido. Nagisa se sintió avergonzada por el hecho de que su hermano pensara que el acto de adoptar un gato tenía implicaciones románticas. En realidad, no se atrevió a decírselo a Caillou porque tener gatos en su complejo de apartamentos no era aceptable. Mientras tanto, Caillou tenía curiosidad sobre de dónde venía este gato. Kanon, una chica con cabello blanco pálido, apareció de repente y se presentó como alguien que había estado cuidando de ese gato durante mucho tiempo. Había estado en la misma clase que Nagisa durante el año escolar anterior. Nagisa de repente recordó la reunión anual del consejo estudiantil, luego corrió rápidamente para disculparse con una amiga a la que había malentendido. Subiendo una colina tranquila, Caillou y Kanon continuaron su conversación. Cuando le preguntaron sobre su pasado, Kanon reveló que tenía sangre mixta. Su padre era extranjero. Su infancia está vinculada a un monasterio abandonado donde pasó la mayor parte de su tiempo cuidando a gatitos sin hogar. Aunque los amaba mucho, todavía tenía la preocupación de no saber si podría quedarse con estas pequeñas criaturas para siempre. Por lo tanto, Kanon siempre trató de encontrar personas de confianza para adoptarlos uno por uno. Mientras tanto, en otro lugar, Caillou se acercó a Natsuki para comprender la situación relacionada con la reciente serie de desapariciones. Dentro de una sala de aislamiento de vidrio, se encontró a la quinta víctima inconsciente. Esa mujer había perdido una parte importante de sus órganos internos alrededor del diafragma y los riñones, signos que indicaban que estos ya no eran ataques ordinarios. Butler apareció emitiendo una advertencia de que el alma de esa mujer poseía una atracción inusual, posiblemente habiendo atraído una entidad peligrosa. Todos los signos indicaban que todo estaba relacionado con una chica misteriosa que había aparecido la noche anterior, coincidiendo con el momento en que un acorazado desapareció completamente de la zona de control. El ejército no pudo enfrentarse a esta criatura, ya que su poder superaba con creces a cualquier sistema de armas humano. Butler expresó claramente una actitud decidida, afirmando que a Caillou no se le permitía intervenir en el caso simplemente porque no podía derrotar a esa chica. Si él insistía en involucrarse, lo que le esperaba era solo una muerte sin sentido. Cuando Kanon devolvió el gato a una estudiante que vivía cerca de su antiguo hogar, esa niña pequeña comenzó a compartir los recuerdos dolorosos que una vez estuvieron ligados a este lugar. Hace años Kanon fue víctima de un grave accidente, y lo que hizo estremecer a la gente fue que solo ella sobrevivió entre las ruinas. Al terminar la historia, la niña pequeña se fue en silencio, dejando a Kanon con el pequeño gato que acaban de encontrar, la criatura aún a su lado después de todo. Con una mirada melancólica, decidió criar personalmente a ese gato como una forma de continuar un recuerdo no cerrado. En ese momento, Natsuki apareció, sin ocultar su seriedad al descubrir animales en los terrenos de la escuela, algo prohibido por las normas. Sin embargo, dejó de lado temporalmente las reglas con la condición de que Caillou aceptara acompañarla esa noche para realizar una misión especial. Como se acordó, Caillou se presentó, esta vez acompañado por Yukina. Natsuki presentó una serie de incidentes inusuales, específicamente el evento de hace 3 días, mientras enfatizaba que en solo 2 semanas habían ocurrido 5 incidentes similares. El objetivo de esta noche era rastrear el paradero de quienes usaban formas falsas para causar problemas. Tan pronto como se emitió la advertencia, el sospechoso apareció. Natsuki activó inmediatamente la señal de ataque con bengalas explotando en el aire para desorientar el oído. En un instante, todo el grupo fue teletransportado a la zona central de combate. 2 entidades extrañas estaban involucradas en una feroz confrontación, haciendo que el suelo temblara violentamente. Yukina sacó su lanza, preparándose para la batalla, mientras que Natsuki intentaba sellar a ambos con magia. Sin embargo, el poder del oponente superó las expectativas, escapando fácilmente de las cadenas mágicas. La situación fuera de control obligó a Natsuki a cambiar de dirección. Cuando el área circundante comenzó a fracturarse, desplegó una nueva barrera para estabilizar la estructura mientras convocaba a Kenju con el 9º atributo para contener al enemigo. Sin embargo, antes de que se pudiera lanzar el contraataque, la entidad opuesta atacó primero. En ese breve momento se dio un golpe fatal, quitando la máscara de la persona golpeada. La persona que salvó a Caillou en ese momento no fue otra que Kanon, con los ojos encendidos, actuando fríamente por instinto.
El acto de clavar sus uñas en los ojos del enemigo, luego terminar como una bestia salvaje, silenció todo el campo de batalla. Después, Cannon extendió sus alas, volando hacia la noche, dejando incontables preguntas sin respuesta. Los rastros restantes llevaron a Yukina y Kayu a una empresa de tecnología de automatización donde trabajaba el padre adoptivo de Cannon. Sin embargo, en la oficina principal recibieron noticias de que ella no estaba presente. Gracias a la autoridad de la agencia del Rey León, a Yukina se le permitió contactar con funcionarios de alto nivel. La secretaria personal del director del instituto confirmó que él estaba en un centro de investigación aislado en alta mar, donde Cannon se estaba quedando. Después de algunos intercambios, la asistente mujer escoltó directamente a los dos al helipuerto. Durante el vuelo, Yukina trató de mantenerse calmada a pesar de su miedo a las alturas. En su mente aparecían imágenes de la joven Cannon, una niña no adoptada por amor, sino para servir a propósitos experimentales. Ese pensamiento hizo que Yukina pensara inadvertidamente en sí misma, en la similitud difícil de nombrar entre dos destinos. El viaje los llevó a una isla remota con una instalación de investigación ubicada en una zona no identificada. Tan pronto como pusieron un pie en tierra, el piloto ya se había ido después de un mensaje de advertencia. La sensación de aislamiento apareció de inmediato cuando descubrieron que esta área estaba vacía, sin una sola persona, sin señales de comunicación. Yukina comenzó a marcar manualmente el camino como precaución, mientras ambos avanzaban a tientas por el terreno devastado por la guerra. La presión del silencio prolongado fue erosionando gradualmente sus ánimos, haciéndoles dudar de la capacidad de retirarse si las cosas se salían de control. Mientras tanto, en una antigua capilla donde Cannon vivió alguna vez, Sayaka rastreó silenciosamente las pistas restantes. Encontró muchos pelos de gato, demostrando que este lugar alguna vez tuvo actividades. Mientras observaba, Gayu apareció de repente. El extraño aura que emanaba de él hizo que Sayaka estuviera cautelosa. Después de un minucioso examen, Gayu accedió a compartir información confidencial relacionada con la organización CAS bajo la condición de secreto. A través de la breve conversación, Sayaka descubrió que el centro de todo el caos reciente giraba en torno a dos individuos especiales, Kirija y Cannon. En ese momento, Nagisa y Asagi llegaron a la iglesia para preguntar por Cannon. Al ver a Gayu, Asagi lo reconoció de inmediato como la persona que la había atacado en el pasado, lo que provocó que la tensión se extendiera rápidamente. La acalorada discusión hizo que el conflicto se intensificara, obligando a Kayu a llamar a Kenju para evitar que sucedieran cosas terribles. Sin embargo, el control de Kenju aún no era completamente estable, lo que hacía la situación más caótica. Afuera, Yukina entró empapada, todavía sosteniendo su lanza familiar. La razón fue que Kayu había pensado en una manera de atrapar peces creando pulsos eléctricos en el agua, una idea audaz pero poco práctica. Viendo esto, Yukina silenciosamente preparó una cena simple de antemano. Aunque se llamaba cena, toda la comida se preparó con coco, el único ingrediente que encontraron en la isla. Cuando Kayu bebió agua de coco, de repente recordó recuerdos de la infancia, jugando a cocinar con su hermana, Nagisa, y teniendo dolor de estómago por comer demasiado. Al mismo tiempo, también recordó su promesa a Asagi, algo que había dudado en cumplir. Mientras tanto, Yukina observaba en silencio la escena del atardecer en la playa, la luz del sol tiñendo el horizonte de rojo, creando un paisaje pacífico en medio de días caóticos. En otra parte, Asagi estaba rastreando las huellas de Kayu a través de su supercomputadora personal. Después de muchas búsquedas, descubrió una foto que capturaba a Kayu y Yukina embarcando en un misterioso vuelo hacia dos islas en alta mar. Basándose en los datos de vuelo, la computadora determinó las coordenadas del destino y la hora de despegue. Sayaka luego envió un equipo de guardacostas, desplegando lanchas rápidas para acercarse al área objetivo. De regreso en la isla, el clima comenzó a enfriarse. El frío que se filtraba a través del dosel hacía que la atmósfera fuera aún más espeluznante. Kayu no pudo encontrar a Yukina en ningún lugar, así que siguió las leves huellas en la arena, siguiendo la suave luz de la luna plateada, caminando hasta llegar a un lago donde la luz de la luna reflejaba destellos. Vio a Cannon bañándose. La escena inesperada hizo que Cannon girara la cabeza, sus ojos fríos como el hielo se fijaron en Kayu. En un instante, sin previo aviso, el flujo de poder que emanaba de ella dejó a Kayu sin tiempo para reaccionar, colapsando en el acto. Mirando su mano, Kayu notó un pequeño hilo de sangre que fluía de su nariz. Sorprendido por la reacción de su cuerpo, rápidamente se giró hacia el lago donde acababa de ver a Cannon, pero el paisaje ahora solo mostraba la superficie tranquila del agua con el reflejo de la luna. Ningún rastro indicaba que ella hubiera estado allí. Inmediatamente, Yukina apareció detrás de él, su lanza tocando fríamente el cuello de Kayu como advertencia. Sin permitirle mirar atrás, ella observó cuidadosamente la mancha de sangre y preguntó directamente quién le había hecho reaccionar de esa manera. Kayu afirmó que vio a una chica que se parecía mucho a Cannon, aunque parecía un poco mayor. Al escuchar esta respuesta, Yukina suspiró, sintiendo que Kayu no estaba bromeando, y luego tomó prestada en silencio la chaqueta que él estaba usando antes de que ambos continuaran su viaje para rastrear a esa persona misteriosa. Mientras buscaban a tientas por los senderos que conducen a la playa, un sonido extraño resonó a lo lejos, haciéndolos detenerse.
Ambos miraron hacia el agua adelante, donde un barco se acercaba gradualmente a la isla. Yukina echó un vistazo y reconoció el símbolo extraño tallado en el casco del barco, una señal que mostraba que esta embarcación no pertenecía a las fuerzas civiles ordinarias. Parecía estar buscando algo, escaneando cuidadosamente cada sección de la costa antes de atracar. Tan pronto como el barco se detuvo, un escuadrón armado desembarcó realizando una barrida. Kayu y Yukina inmediatamente encontraron escondites entre los densos grupos de hierba. Ella rápidamente lo arrastró hacia abajo, cubriendo sus cuerpos de la vista de los oponentes. Al observar más de cerca, Yukina descubrió que el grupo no estaba usando balas de goma como en el entrenamiento, sino munición real. Claramente el objetivo de esta misión no era sencillo. Sin otra opción, Yukina se levantó de un salto y lanzó un ataque directo. Luchó incansablemente, enfrentando a 3 o 4 enemigos al mismo tiempo, mientras Kayu también hacía su mayor esfuerzo para resistir. Sin embargo, esos soldados no fueron fácilmente derrotados. Aunque ambos lucharon seriamente, la situación de la batalla seguía siendo completamente desfavorable. Justo cuando el cerco se estrechaba, de repente se escucharon disparos desde lejos, eliminando simultáneamente al grupo de soldados que se acercaba. La tiradora no era otra que la chica que Kayu había visto antes junto al lago, alguien que se parecía a Kanon. Se presentó como Fioria, admitiendo que había conocido a Kayu antes en diferentes circunstancias. Sorprendentemente, Fioria acababa de usar la última bala en su pistola maldita para salvarle la vida. El barco en el que llegó estaba en realidad controlado a distancia por un barco nodriza, y ahora las unidades mecanizadas a bordo continuaban desplegando refuerzos en el suelo. La munición del oponente resultó ineficaz contra el poder de Fioria. En respuesta, Kayu convocó al Kenju de 5º nivel, desatando un ataque de amplio alcance, barriendo a los soldados y al barco recién atracado. Mientras tanto, en un área secreta de un barco de carga se estaba llevando a cabo un extraño ritual. Un ángel artificial estaba a punto de ser recreado. Cuando se rompió la máscara, el maestro del viento advirtió que si esta entidad se liberara, las consecuencias no serían diferentes a un desastre natural. Nadie podía controlarlo cuando se despertaba completamente, ya que su naturaleza fue creada originalmente como un arma desesperada. El objetivo de la organización detrás de esto era usar al ángel artificial como un tipo de bomba biológica. La única sobreviviente que tuvo contacto con él fue la hija de un profesor de investigación en hematología, quien ahora tiene prisionero al cuarto progenitor. Esa chica afirmó haber capturado a Kayu, y ahora él y Yukina estaban retenidos en la instalación de pruebas Goldfish Bowl, una instalación ultrasecreta fuera del control de cualquier organización internacional. En ese momento alguien apareció afirmando ser una princesa de un país lejano, Folia, pero contrario a su estatus noble, mostró amabilidad y cercanía tanto con Kayu como con Yukina. De camino a la isla Itagami fue emboscada por un grupo extraño. Su objetivo era apoderarse del cuerpo de Folia para extraer el linaje real, una fuente mágica rara para realizar un antiguo ritual mágico, algo que podría cambiar el equilibrio de poder si no se detiene a tiempo. En el contexto caótico entre fuerzas sobrenaturales con una conspiración para manipular la vida, el secreto sobre Kanon, un ángel artificial, fue revelado gradualmente. Su creador no era otro que Kan'ei Kensho, quien era su padre biológico. Hace unos 15 años, el abuelo de Kanon tuvo una relación extramatrimonial, y la consecuencia de esa relación fue su nacimiento. Irónicamente, esto convirtió a Kanon, de sangre, en la tía de Yukina Heimerau, una verdad increíble que conmocionó a todo el Palacio del Caos cuando se reveló su verdadera identidad. La aparición de la aparentemente inofensiva joven se convirtió rápidamente en una amenaza seria. Tan pronto como Kayu la vio, esa entidad se transformó en una extraña forma angelical, una criatura con alas blancas extendidas, emanando una densa energía sobrenatural. Mientras tanto, Folia Rehaven se dio cuenta de que todo fue orquestado por Kensho. Él había obligado a personas inocentes a través de rituales de evolución espiritual artificial con la ambición de crear una especie superior mucho más allá de los humanos ordinarios. A medida que la situación se volvió tensa, otro barco misterioso apareció en el océano. Cuando Layla Rehaven estaba a punto de contraatacar, Yukina intervino a tiempo porque en ese barco estaba Kensho, el cerebro detrás de todo el plan. Admitió que Kanon no era solo una entidad experimental, sino que también había derrotado a 3 de los 7 sujetos principales de este proyecto. 6 cristales de poder creados por sus propias manos fueron absorbidos por ella, convirtiéndola en una entidad casi sagrada, casi imposible de controlar. Para continuar mejorando el poder de Kanon, el grupo de Kensho decidió liberarla para luchar una vez más. Cuando el cofre resplandeciente se abrió, Kanon se despertó lentamente. Frente a ella estaba Yukina con la lanza Schneewalzer en mano, decidida a no retroceder. A pesar de lanzar un golpe fatal, la punta de la lanza no pudo penetrar la capa defensiva que rodeaba a esa entidad. Yukina estaba a punto de continuar atacando cuando de repente apareció Sayaka Kurasaka, usando su arma Kensoku transformada en una lanza para bloquear el golpe. Folia luchó contra un demonio que quedó del proyecto. Mientras tanto, Kanon voló por el aire. La luz que emanaba de sus alas hacía que todo fuera cegadoramente brillante.
Luego, una cáscara de luz fue lanzada directamente donde Kaiju estaba, obligándolo a invocar al quinto y noveno Kensoka para defenderse. A pesar de todo, el profesor La Folia admitió sinceramente que el poder de Kanon había alcanzado un nivel más allá de esta categoría mundial, algo que los Kensoku nunca podrían destruir. Kaiju fue atacado gravemente mientras Yukina se apresuraba a ayudarlo. En medio del caos, el viento del mar comenzó a levantarse ferozmente. Apareció un torbellino ya que Kanon había perdido completamente el control. El profesor La Folia y los demás huyeron rápidamente para salvar sus vidas. Yukina todavía intentaba llamar a Kaiju, quien ahora estaba siendo protegido por un escudo de Fia Protect. En ese momento, Serelen usó su arco y flechas para destruir todos los robots que atacaban la nave distante. Natsuki Minamiya también estaba presente, habiendo venido a reunir evidencia para acorralar a la Corporación de Investigación de Robots. Ella reveló que Folia Rehaven todavía estaba viva y actualmente con su grupo en una isla secreta. El grupo planeaba dirigirse allí. Sin embargo, cuando vieron un pilar de hielo elevarse repentinamente en medio del mar, inmediatamente pensaron que Kaiju había causado algo impredecible nuevamente. Aunque Kanon Kensaki no mostró signos de conciencia, Yukina la selló a tiempo y con cuidado para evitar riesgos de inestabilidad en su cuerpo. Aunque las heridas externas se habían cerrado, en el centro del pecho de Kaiju todavía se mostraba claramente un sello extraño, indicando que su condición no se había resuelto completamente. Los métodos de curación ordinarios no dieron resultados, obligándolos a considerar otra opción, despertar a uno de los familiares capaces de regenerar la fuerza vital para su maestro. Frolaisia, una vampira con un profundo conocimiento de los mecanismos familiares, decidió probar usar sangre para estimular la recuperación de Kaiju. Después de escuchar que esta acción era bastante delicada, le pidió a Yukina que mirara hacia otro lado para evitar una situación incómoda cuando sus labios casi tocaron a la persona inconsciente. Sin embargo, Yukina no podía dejar que esa chica lo hiciera sola. Inmediatamente dio un paso adelante, asumiendo la responsabilidad, cortando su propia piel y usando su sangre para transferirla a Kaiju. En ese momento, la sed de sangre dentro de él se despertó gradualmente. El poder se despertó, las heridas desaparecieron rápidamente y su cuerpo comenzó a moverse de nuevo. Después de que Kaiju recuperó la conciencia, Frolacia relató todo desde cuando se desmayó hasta crear el pilar de hielo en su estado incontrolado. Kanon, quien había desatado ese caos, cayó en un estado de inconsciencia prolongada, obligándolos a planear de inmediato su rescate. Aunque el resurgimiento fue algo inusual, las señales de los familiares dentro de Kaiju aún no mostraban ningún cambio positivo. Frolacia decidió intentarlo de nuevo con un contacto más íntimo, esperando acelerar el proceso de reacción. Sin embargo, cuando sus labios apenas rozaron, Kaiju se apartó, manteniendo la distancia. Sin rendirse, Frolacia incluso se sentó sobre él para forzar el contacto con el fin de estimular directamente la capacidad de recuperación. Mientras tanto, Kanon se sentó sola en un rincón frío, con el rostro lleno de preocupación. Kaiju se acercó a su lado, tranquilizándola y prometiendo traerla de vuelta a salvo. Sin embargo, nadie sabía que detrás de ellos el profesor Kensei Kanase todavía estaba observando silenciosamente todo el desarrollo. Él fue quien contribuyó a esta situación caótica al experimentar con la línea de sangre en Kanon, un acto que enfureció aún más a Kaiju al escuchar a Kensei revelar que la madre de Kanon era su propia hermana. En lugar de remordimiento, Kensei creía que estaba brindando una oportunidad para que Kanon se elevara por encima de la humanidad, algo que hacía la situación aún más preocupante. Justo en medio del tenso intercambio llegó otra entidad, una chica con armadura de plástico que no se veía diferente de una copia de un mundo de fantasía. Ella no solo atacó primero, sino que también trajo dos entidades extrañas que eran copias creadas inconscientemente por Kanon de la línea de sangre real durante su transformación. Cuando estalló la batalla, Sayaka Kirisaka intervino inesperadamente. Su ataque hizo que la capa de hielo que rodeaba el área mostrara signos de agrietamiento, abriendo el camino para una nueva batalla. Sin escape, todos fueron atraídos al caos donde los linajes, los poderes y los secretos fueron revelados poco a poco bajo la fría luz de la luna. Después de que la capa sólida de hielo se rompió desde dentro, Yukina actuó rápidamente, decidiendo confrontar a la entidad impostora con la forma de Kanon mientras Kaiju decidía acercarse y rescatar a la joven real que había caído en un estado caótico. Aunque ambos bandos se enzarzaron en un combate feroz, Yukina demostró claramente un progreso notable. Ya no dependía enteramente de las armas, sino que usaba sus propias manos para abrumar al oponente. Golpes precisos combinados con agilidad dejaban al enemigo incapaz de reaccionar a tiempo, y finalmente fue derrotado en un estado completamente indefenso. En el otro lado, Folia manejó a la bestia híbrida con absoluta precisión. El cañón de su pistola no solo llevaba poder, sino también técnicas hábiles. Después de derrotar al objetivo, la chica en forma de Kanon se enfureció, apresurándose hacia la Folia decidida a tomar represalias. Sin embargo, la princesa real no se dejó abrumar fácilmente. Con solo un movimiento decisivo con su espada sagrada, repelió el ataque que se aproximaba. La luz de la espada brillaba intensamente, concentrando el poder del linaje real, terminando convincentemente con el enemigo.
En ese momento, los clones de Kanon siguieron la orden de Yukina debido a la influencia de su habilidad de control sin oponer resistencia. Mientras todos estabilizaban temporalmente la situación, Kaiju continuaba enfrentándose a la verdadera forma de Kanon, quien aún no se había recuperado completamente de su estado de pérdida de control. Él recordó suavemente los recuerdos de la infancia cuando habían cuidado juntos de los gatos, despertando un poco de emoción que quedaba en la mente de la chica que estaba desconcertada por el poder maligno. No obstante, el ataque de Kanon aún llegó a pesar del llamado de la memoria. En este punto, una nueva carta fue utilizada por Kaiju, el tercer Kenju, una bestia espiritual en forma de serpiente dragón de 2 cabezas. Tan pronto como fue invocado, esta criatura envolvió rápidamente el espacio con un aura aterradora. La batalla entre el ángel perdido y el dragón antiguo estalló en una escena de caos violento. Cuando se lanzó el ataque de ruptura más fuerte, la barrera que rodeaba a Kanon fue destrozada. El profesor Kensei, que estaba observando en secreto todo el evento, quedó atónito por esta visión al reconocer la temible capacidad del dragón. Podría penetrar incluso el espacio-tiempo, algo que antes parecía imposible. Cuando se rompió el poder de Kanon, una ola de conmoción se extendió creando una gran explosión, causando que el suelo temblara. El cuerpo de esa chica comenzó a cambiar, creciendo nuevas alas como resultado de la violenta transformación. Sin dejar que la situación continuara, Yukina lanzó oportunamente la lanza Shikigami con propiedades purificadoras, apuntando directamente al centro del caos para dispersar la influencia divina que pesaba sobre Kanon. Bajo el efecto de ese ritual, el poder que no pertenecía a los humanos se dispersó gradualmente, ayudando a la joven a recuperar su compostura. En el momento decisivo, Kaiju permitió que el dragón absorbiera toda la energía restante de Kanon, protegiéndola al sellarlos en una dimensión diferente. Después de asegurar la seguridad, se dirigió directamente al profesor sin optar por la destrucción, manteniendo su promesa de que las cosas no terminarían en derramamiento de sangre. Más lejos, 2 guardianes, Natsuki y Sarabati, llegaron justo a tiempo, ayudando a limpiar la escena y escoltando a todos fuera de la zona de peligro. Kanon despertó más tarde de un largo sueño lleno de pesadillas. Al abrir los ojos, vio a todos todavía a su lado, y la Folia afirmó suavemente que fue la unidad del grupo lo que la sacó de ese aterrador vórtice de sueños.